Sean bienvenidos nuevamente. Pueden ir abriendo sus Biblias en Gálatas 5, capítulo 16 al 26. Va a tratar sobre que hay que andar en el Espíritu. Es un tema muy conocido, pero muy mal entendido. Vamos a ver entonces qué dice este pasaje, pero antes vamos a pedir a Dios que nos ayude en oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos entender lo que esta Escritura dice, Señor. Porque sabemos que este pasaje, como todos los pasajes que están en las Escrituras, es vital. Pero, Señor, si yo pudiera seleccionar un pasaje que explique cómo el cristiano debe vivir la vida cristiana, seleccionaría, entre otros, este también, Señor. Te pedimos que podamos entender, por lo tanto, este pasaje para poder vivir la vida cristiana como corresponde, Señor. Te pedimos esto en el nombre del Hijo de Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto es Gálatas 5, 16 al 26. Vamos a pasar a la lectura. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hago una aclaración antes de continuar la lectura. Yo este pasaje lo voy a traducir, el satisfagáis, con la Biblia de las Américas, que no dice satisfagáis como una orden, sino como un resultado, y no satisfaréis por lo tanto. Entonces leo de vuelta esta parte y sigo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sigo leyendo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Voy a comenzar con una ilustración ficticia para entender el tema. Hay, como suelen haber y como sigue existiendo, juego de apuestas, tanto en internet como también en físico, así por ejemplo en bares hay juego de apuestas. Uno apuesta algo y gana. Entonces el otro se sorprende cómo supo el resultado de la apuesta y apostó para eso. ¿Cómo? Era algo extraordinario, ¿cómo lo acertó? ¿Por qué? ¿Cuál era la apuesta? Era apostar cualquier cosa del partido. Si pasara, dependiendo de cuán extraordinario era lo que pidió, le iban a dar un porcentaje de dinero. Entonces, este acertó en algo sorprendente. De tal manera que otro le pregunta, ¿cómo es que supiste eso y apostaste para eso? ¿Cómo es que supiste que Messi iba a hacer ese golazo desde la media cancha, iba a correr por todo, iba a driblar como a 7 jugadores y luego iba a hacer el gol? Y encima dijiste el minuto que iba a pasar eso. ¿Cómo es que acertaste eso y ganaste millones de dólares? La verdad era que este vino del futuro. No pasó, esto es una ilustración, un cuento para introducir el sermón. La verdad era que este vino del futuro y traía sus conocimientos futuristas para vivir en el pasado, viajó al pasado, de manera aventajada a los demás. Hermanos, este pasaje nos va a decir que nosotros podemos vivir de manera aventajada aquí, trayendo los conocimientos del siglo venidero, que fue consumado, fue iniciado cuando Cristo murió en la cruz y nosotros morimos con Él.
Por eso Gálatas 1:4 dice que Cristo vino a rescatarnos de este presente siglo y llevarnos allá, a donde ya no existe la carne nuestra, los deseos pecaminosos, como vamos a ver. Y si nosotros vivimos por fe, apropiándonos de esa realidad, el Espíritu va a traer los conocimientos futuristas, los hechos futuristas, para que eso se vuelva una realidad, para poder vencer al pecado, porque realmente Cristo ya venció con la raíz toda del mal allá, venció a toda nuestra carne allá en la cruz. Por lo tanto, anda, hermanos, aventajadamente en este presente siglo. Anda aventajadamente a tu carne que te quiere dominar, pero aventaja eso. Anda entonces en el Espíritu. Versículo 16. Vamos a pasar a la exposición de cada versículo. Dice, digo pues, versículo 16 del capítulo 5, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Si uno, ya le explico crudamente el pasaje para luego contextualizar. Si uno anda en el Espíritu, como consecuencia, vos no vas a dejar que tu carne te domine. No vas a satisfacer lo que quiere la carne tuya, si andás en el Espíritu. Así interpretaron teólogos por siglos y siglos a este pasaje. Vamos a contextualizar entonces. Los de Galacia, los hermanos de Galacia, no estaban firmes en la libertad que Cristo conquistó, a saber, como le estaba diciendo en la clase pasada, sacarlos de la esclavitud del pecado al morir Cristo en la cruz, y ellos también con Cristo, y hacerlos entrar a la vida nueva, porque Cristo resucitó y ahora vive una novedad de vida, como dice Romanos 6, y también entonces nosotros, los pecadores, resucitamos a una nueva vida. Eso es vivir libre ahora, en la nueva vida. Pero los hermanos de Galacia, los hermanos del Gálatas, de este libro, no se apropiaban de eso. Por lo tanto, no vivían libres, sino como esclavos, ignorantes de esa gran noticia. Y por esa razón, aún la libertad que Pablo les predicaba, ellos lo podrían distorsionar para que la libertad les sea mal apropiada a ellos y agarren una noción de, yo ya soy libre, puedo hacer lo que quiero entonces. Hasta ese punto podrían llegar a caer los hermanos de Galacia y todos nosotros, porque nuestra carne se quiere rebelar a lo que Cristo quiere. Por lo tanto, Pablo dice, no toméis la libertad como ocasión para hacer la carne, para odiar a tus hermanos, para decir, mira, yo soy mejor que vos en esto, y vos no estás bien ahí, y acusarse entre ellos, y hasta no solamente morderse en términos figurados, sino consumirse. Cuidado, dijo Pablo, andad en el amor. La libertad produce el amor, el servicio a cada uno. Cuidado de no tomar mal la teoría de la libertad. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo no tomar mal la libertad? ¿Y cómo principalmente no hacer estas malas obras como enojarse, consumirse los unos a los otros? ¿Cómo? Por eso Pablo ahora en este versículo en cuestión dice, digo pues, por lo tanto, andad en el Espíritu, y así no van a satisfacer lo que la carne de ustedes quiere hacer. En primer lugar, interpretar mal la libertad y por lo tanto hacer lo que uno quiere, enojarse, todo lo malo que sale espontáneamente de la naturaleza pecaminosa. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Ahora, entonces, Pablo me dice que tengo que andar en el Espíritu para no hacer eso malo. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? Si yo les preguntara acá, yo no les voy a preguntar, pero ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué me contestarían? ¿Qué es andar en el Espíritu? Bueno, hay una respuesta que la gente puede contestar. Andar en el Espíritu es seguir los mandamientos de Dios. Si yo sigo los mandamientos de Dios,
Si me dedico a seguir los mandamientos de Dios, voy a estar andando en el Espíritu. Errado. Tiene que aclarar algo. Porque esto era lo que estaban cometiendo los de Gálatas. Ellos querían obedecer la ley, obedecerle a Dios. Querían inclusive hacerse judíos y actuar como un judío. Pero no les estaba funcionando. Entonces, andar en el Espíritu no es andar en tus propios esfuerzos para cumplir la ley, tratar de cumplir la ley en tus propios esfuerzos y obedecer. Andar en el Espíritu no es eso. Eso es andar en tus propios esfuerzos. Y eso es andar en la carne, separados de Cristo. Así que andar en el Espíritu consiste en decir, como Pablo decía y dijo en esta carta en Gálatas 2:20, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo ahora en esta carne, quiere decir en este aspecto, en este presente siglo, lo vivo sí, pero en la fe del Hijo de Dios. Y cuando uno tiene fe, ahí, como les voy a ir diciendo, puede andar en el Espíritu. Porque es solo el Espíritu que te puede hacer andar de una manera celestial y no carnal. Solo andando en el Espíritu, entonces, dice este versículo, podemos vencer a los deseos pecaminosos. Ahora, explicando mejor, ¿cómo uno puede entonces andar en el Espíritu? ¿Cómo puedo andar en el Espíritu? Por la fe en la obra de Cristo en la cruz, como dice Gálatas 3, del 1 al 5, que ya anduvimos viendo, que decía que los de Gálatas ignoraron, se olvidaron, son necios ahora, pues se olvidaron de lo que ellos experimentaron cuando vieron claramente a Cristo crucificado delante de ellos. Tan necios sois, le dijo, ustedes recibieron el Espíritu por primera vez, por las obras, seguir las obras por tus propias fuerzas, o solamente por creer. El Espíritu vino, en primer lugar, solamente por creer. Y luego Pablo dice, tan necios sois, comenzando por el Espíritu entonces. Luego vas a acabar, perfeccionarse ahora por la carne y no por el Espíritu. ¿Cómo es eso? Y entonces dice, Dios, que ahora como creyente sigue suministrando el Espíritu ahora. No como la primera vez, sino les sigue suministrando ahora que ya son salvos. Los suministra y hace maravillas entre vosotros. Los hace eso. ¿Porque ustedes siguen las obras de la ley o por el oír con fe? De la misma manera que se convirtieron, por la fe Dios sigue suministrando el Espíritu en ustedes. Así, entonces, uno anda en el Espíritu, creyendo en la cruz, en la obra de Cristo en la cruz, que Él hizo algo perfecto, y así Dios te sigue suministrando el Espíritu. Y así vos podés andar en el Espíritu, por la fe. Los de Galacia querían seguir la ley, pero por sus propias fuerzas, al seguir las obras de la ley. Pero eso no es lo que Dios quiso y lo que todavía quiere. Y Pablo explica aún más la necesidad de andar en el Espíritu y no en las propias fuerzas en el versículo siguiente, versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha de deseos, tanto el deseo de la carne contra el deseo del Espíritu, que desea cosas santas. Hay una lucha entre esas dos entidades, la carne versus el Espíritu. De tal manera que vos como cristiano no podés hacer lo que querés porque hay una lucha ahí. Esto lo dice bien Romanos 7. Pablo lo dice, el querer el bien está en mí, yo quiero hacer el bien, pero no está el hacerlo porque hay una ley en mi cuerpo que se rebela contra la ley de mi mente, la ley del yo regenerado, lo que el Espíritu quiere. Y hay una lucha. Pero Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Cuando Pablo cree en la obra de Cristo, ahí es liberado de esa lucha y ahí puede andar victoriosamente en el Espíritu. Cuando él cree en que Cristo le liberó de todo mal para poder
andar en el Espíritu. Y por eso el mandato, andar en el Espíritu. Por eso el versículo 18, ahora del capítulo 5, pasamos al siguiente, dice: pero si sois guiados por el Espíritu. Vemos un contraste. Hay una lucha, así Pablo está diciendo, entre la carne y los deseos del Espíritu, para que no hagáis lo que ustedes quieren. Pero, contraste, si sois guiados por el Espíritu, ahí está la solución. Si uno es guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Cuando uno es guiado por el Espíritu, otra entidad te guía. No el yo, sino el Espíritu que viene al creer en la cruz. Ahí se encuentra la victoria. Porque lo otro no puede pasar. La carne no te puede guiar al bien. Cuando, por ejemplo, las voces de tu corazón te dicen: tengo que obedecer para que Dios me mire bien. Ahí esa voz no te está guiando a lo mejor. Te está guiando al pecado grosero. Pero cuando el Espíritu te guía a la gracia, a la vida. Por eso dice: si sois guiados por el Espíritu, consecuencia, no estáis bajo la ley. Como vimos, estar bajo la ley ya significa algo negativo. Ahora, ¿qué significa eso? Estar bajo la ley. Es vivir en una circunstancia donde te hace pecar. Es cierto que los de Galacia fueron salvos. Y por eso Pablo le dice que ellos realmente, si creyeron, no están bajo la ley. Pero, acuérdense que todavía tenemos un pie en este siglo. Todavía hay restos de la carne. Y por lo tanto, en cierto sentido, pueden estar sometiéndose a la ley también. Y cuando están sometiéndose a la ley y no a la gracia, es como que si activasen a esa ley que antes les producía el pecado, como dice Romanos 7:5, que dice las pasiones pecaminosas que eran por la ley. La ley como que energizaba esas pasiones cuando los de Galacia eran incrédulos y cuando los de Romanos eran incrédulos. Pero si como creyentes quieren someterse a esa ley, a la luz de que ellos todavía tienen restos pecaminosos, la ley esa como que va a resurgir, por así decirlo, y va a producir en ellos el mal, el estrago. Eso era lo que vimos la clase pasada, la levadura de los fariseos, de someterse a la ley, estar bajo la ley. Pero Pablo dice, si estáis guiados, si sois guiados por el Espíritu en esa lucha, no estáis bajo eso. Entonces, cuidado de querer vivir la vida cristiana por solo obedecer, por querer por tus propias fuerzas obedecer sin depender de la gracia de Dios. Porque si no van a caer de la gracia, como Pablo lo estuvo diciendo en versículos anteriores. Si Pablo le está diciendo, cuidado, sigan dependiendo de Cristo y de su cruz, de la libertad entonces, y no de la ley que esclaviza. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, como dijo en Gálatas 5:1. Pues miren, hermanos, ¿qué produce las obras de la ley? El no querer depender en la gracia, en la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué produce las obras de la ley? Pablo como que hace un juego. Producen obras de la carne. Vamos a ver eso en los siguientes versículos. Pasemos al versículo 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Hace un juego entre las obras de la ley para decir ahora las obras de la carne. El no depender de la gracia de Dios y de la ley, sí depender de la ley, produce ¿qué? Obras de la carne. Y manifiestas, versículo 19, son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos
primeros aluden a lo sexual. La primera palabra esta, que es adulterio y fornicación, en griego es solo una, y es porneia. ¿Ya les suena qué significa eso? Porneia, fornicación, adulterio. Esas son las obras de la carne, el fruto, ¿no? Sí, algo espontáneo de la carne, producir fornicación, adulterio. Y luego sigue con el aspecto sexual, inmundicia, que produce toda clase de inmundicia, se entrega a las cosas que provienen de eso. Y a la lascivia, el deseo desenfrenado de dar rienda suelta y aparentar cualquier animal ahí ante los demás, como vemos en las televisiones, todos esos programas de televisión ahí que promueven esta lascivia, de liberarse, de hacerse libre como un animal y vivir en lo sensual. Y luego pasa a las obras de la carne en el sentido de la religión. La idolatría, dice, y las hechicerías. La idolatría es hacer de un ídolo a cualquier cosa, tanto religiones como a lo que vos deseas en tu vida. Y a la hechicería, en griego es fármacos, se llama esto. Y ahí vemos que tiene que ver con algo de farmacia. Y bueno, los de Grecia en esa época usaban drogas también en la hechicería, en la brujería. Usaban drogas también para entrar en éxtasis o algo así. Y luego entra en el aspecto de la discordia, de la violencia. El fruto de las carnes son también enemistades, pleitos, celos, iras. Iras es como entrar en un proceso de este me hizo mal, y hasta que explota en un acto de ira. ¡Pah! Contiendas, contender. Ahí estaba leyendo un comentario que dice, empieza con contiendas, así. Mirá, y ya le empieza a hablar a otros, mirá, y ahí empieza la contienda. Y luego pasa la disensión, ahí ya hay como una división. Va aumentando. Luego herejías, envidias, hasta llegar a lo peor, homicidios. Todo eso es fruto de la carne. Y luego pasa al área de la excesividad en tomar bebidas alcohólicas. Por ejemplo, borracheras. O también orgías. En griego significaba fiestas. En una fiesta donde beben mucho. Y eso se celebraba en esas fiestas para celebrar al dios griego Dionisio, al dios Baco también. Creo que es lo mismo. Y por lo tanto hacían fiestas ahí que también tenían orgías, cosas feas también, sexuales. Horrible. Y dice Pablo en el versículo 21 al final, y cosas semejantes a estas, siguen cosas horribles como estas. Eso es el fruto de la carne. Eso se ve en el mundo. Y por lo tanto dice, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, viven en eso, viven continuamente en eso, no heredarán el reino de Dios. Pablo es claro, que nadie se engañe. Si vos practicás el pecado, caes, siempre perdés. Nunca superás, siempre perdés. Vivís en el pecado. Cuidado, que no heredarán ellos el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, someterse a la ley produce todo eso. El someterse a la ley y no a la gracia de Dios manifestada en la cruz, te va a hacer todo mal, interpretar todo mal, y te va a llevar a los frutos de la carne, tanto estos frutos aquí, o también, como vimos, a la idolatría, como dice aquí. Y esto era lo que estaban haciendo los de Galacia.
Sí, queremos ser salvos, no haciendo esto, siguiendo la ley de judía, todo bien, siendo perfectos. Pero en su corazón mataban al hermano, odiaban. Y había también disensiones, contiendas. Pero ellos eran creyentes. Ellos se iban a arrepentir si estaban viviendo mal, para luego mejorar. Hermanos, la vida de dependencia a la ley, sin depender de Cristo y de la gracia, es letal. Pero para los que dependen de la gracia de Dios, al contrario, tienen el fruto del Espíritu. Versículo 22, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es curioso que Pablo contrasta aquí entre las obras de la carne y luego pasa a los que tienen el fruto del Espíritu. La pregunta es, ¿por qué no dice las obras de la carne y las obras del Espíritu? Porque Pablo nos quiere dejar algo bien en claro con el uso de palabras específicas. Quiere dejar en claro que cuando uno vive la vida cristiana no vive por el esfuerzo propio, sino que vive por el fruto de Dios. El fruto del Espíritu es algo que viene natural. El Espíritu produce eso a nosotros. Por ello Pablo oraba a Dios, que los de tesalonicenses aumenten en amor. Es un regalo de Dios, el fruto. No hay que tomar eso a la ligera. Por ejemplo, una manzana sale del árbol naturalmente. Si está en el piso, tiene energía, obtiene energía del sol. Si está bien en una tierra fructífera, naturalmente, como resultado viene el fruto. Así también, cuando uno anda creyendo en el Evangelio, viene el fruto del Espíritu. Naturalmente salen esto, el amor, el gozo, paz. Va en contra de lo que yo puedo producir. Ni siquiera aquí Pablo está diciendo, ustedes deben amar, ustedes deben tener gozo, ustedes deben tener paciencia. No, aquí Pablo está describiendo algo. No está diciendo algo que vos podés generar con un hábito. No, es un fruto. Un autor dice, no son resultados, esta lista de amor, gozo, no son resultados de una decisión. Solo pasa por estar conectado a Cristo. Solo pasa. Y luego dice el autor, y cuando pasa vos te sorprendes, aquí está el Espíritu. Eso es lo que está diciendo con la palabra fruto del Espíritu. Y claro, nosotros, al saber eso, que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, como dice Filipenses 2, debemos ocuparnos en eso. Andar en el Espíritu, tener gozo, paz. Por eso está el mandato, estad siempre gozosos. Amá aún a tus enemigos. Pero todo, acordate, no sos vos realmente, es Dios. Por eso Pablo decía, si yo he trabajado más, en 1 Corintios 10:15, si yo he trabajado más que los apóstoles, no fui yo, después dice, sino la gracia de Dios conmigo. No vivo yo, Pablo dice en Gálatas 2:20, sino que Cristo vive en mí. Después de tener gozo y paz, de amar a otra persona, tenés que decir, no fui yo, sino fue la gracia de Dios. Es un fruto. Y yo lo tengo cuando creo en Cristo, y Él me da la capacidad. Y por eso creo. Y luego actúo, porque sé que voy a actuar, porque creo que Cristo me da el fruto del Espíritu al creer en la cruz. Por eso luego actúo con certeza. Y Pablo lo tenía, esa certeza también, pues le decía a los de Corintios,
Hay muchos que creen que yo ando en la carne, pero yo no ando en la carne, pues mis armas son espirituales y poderosas en Dios. Yo no ando en la carne. Mis armas son espirituales. Pablo tenía certeza y por eso actuaba poderosamente. Lo más natural, hermanos, es depender por la obra propia. Eso es lo más natural de cualquier ser humano, de cualquier persona. Y tú también lo hacías cuando eras incrédulo. Lo más natural era depender de lo que yo puedo hacer. Yo tuve éxito en la vida porque yo hice esto. Yo pude encontrar este trabajo porque yo soy bueno porque tengo una capacidad que los otros no tienen. Esos miserables. Y eso te salía espontáneamente, natural. Porque viene del querer de la carne. Es el deseo de tu carne pecaminosa no regenerada. Eso tenías antes. Y la ley engendraba esos deseos, hermanos. Encima la ley de tu conciencia te decía, no hagas esto. Pero cuando eso te irritaba porque vos no podías, no puedo. Y te hacía pecar en otro sentido, andar amargado. O otra cosa, ustedes saben. Y como creyente eso puede resurgir. Si vos querés depender de la naturaleza que sale natural de la fuente de tu viejo hombre, de tu carne. Va a salir naturalmente esas cosas feas, esas obras feas. Pero si vos dependés por la fe de lo que Cristo hizo en la cruz, naturalmente va a salir el fruto del Espíritu. Y por eso Pablo dice, al final de detallar cada aspecto de eso, tanto el amor, el gozo, que es el regocijarse internamente, la paz, tener tranquilidad en situaciones inclusive adversas, paciencia, tener paciencia también cuando otros te quieren hacer cualquier cosa, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, que es dominio propio, dominar tu personalidad de querer hacer algo espontáneamente, así brusco. Si vos tenés todo eso, si tenés ese fruto, Pablo dice, si tenés eso naturalmente, por eso Pablo dice al final, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiso decir? Lo mismo que dijo antes, en Gálatas 6, 18. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, contra lo que te dice el Espíritu, no hay ley ahí. ¿En qué sentido? No hay ese deseo de decir, yo tengo que obedecer la ley. Ay, no pude hacer acá. Estoy mal, estoy condenado. No. Y produce más pecado en vos. No hay eso. Porque cuando el Espíritu te da su fruto, hay paz. Cuando el Espíritu te da su fruto, implica que vos estuviste creyendo en la obra de Cristo en la cruz. ¿Y qué pasó ahí en la cruz? Vos moriste a esa ley. Romanos 6:14 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis más bajo la ley, sino bajo la gracia. Debido a que vos ya no existís a esa ley, estás allá en el siglo consumado donde también no existe tu pecado. Y debido a que ahora estás bajo la gracia, podés producir las cosas de Dios, las cosas que Dios te regala de gracia. El poder vencer al pecado es un ejemplo. Y al saber eso, hermanos, que contra tales cosas, todos esos frutos del Espíritu, al saber que contra tales cosas no hay ley, te libera. Pues te conectás con Cristo, el quien te vino a liberar del pecado. Y dependés del Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, hay libertad, como dice un pasaje también en Corintios.
La libertad no esclaviza a uno, a una ley. Al contrario, vos vas a querer seguir la ley de corazón. Ama a tu amigo. Está firme en la libertad. Y vos, porque estás dependiendo de la gracia, vas a querer, es un fruto. Te va a hacer querer hacer el bien. Debido a que vos ya moriste posicionalmente a la ley y a tu carne también. Y eso también en un aspecto real, de tal manera que puedas ir al cielo. Tu carne allá no existe en el siglo consumado y vos ya estás allá. ¿Qué dice el versículo 24 de capítulo 5 de Gálatas? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es un hecho consumado ya. Han crucificado. En griego esto es un aoristo, algo que ya pasó, algo consumado. Han crucificado. ¿Y cuándo fuiste crucificado? En la cruz con Cristo. Y eso se te aplicó cuando creíste en Cristo por primera vez. Y se te va a seguir aplicando. Comenzó a aplicarte los resultados de la obra de Cristo en la cruz. Podés vencer al pecado cada vez más porque Cristo en la cruz ya venció totalmente a tu pecado pasado. Y dice los que son de Cristo. Y vean que dice han crucificado. Ustedes mismos, si están en Cristo, participan de lo que Él hizo. Y Él mató a tu viejo hombre de tal manera, si vos estás en Cristo y participás lo que Él hizo, vos también participaste de tu propia muerte, vos también crucificaste allí, porque estás en Cristo, a tu carne, toda. Y saber esto es la clave. Acá está el secreto de la victoria. Creer que ya venció Cristo todo en la cruz. Eso es creerle en la libertad. Si no, no hay libertad. Mirá si quedó un porcentaje vivo de tu carne ahí en la cruz. Eso implica que vos tenés que, con tus propias fuerzas, vencer ese porcentaje que Cristo no venció ahora en la tierra. Pero no, eso no es buena noticia. La buena noticia es que Cristo venció toda tu carne allí en la cruz. Vean algo curioso. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Ahora, ¿qué dice el versículo 24? Ustedes han crucificado ya la carne con sus deseos y pasiones pecaminosas. Gálatas 5:16 se cumple. Vos podés andar en el Espíritu y vencer tus deseos pecaminosos solo porque Gálatas 5:24 ya se cumplió. Que Cristo ya venció todo. Por eso ahora en el presente, por el Espíritu vos podés vencer. Como resultado de lo que Cristo ya hizo. Y el Espíritu trae esa victoria de Cristo en la cruz. Te comunica el presente. Por el Espíritu, dice Romanos 8:13, haced morir la carne. Por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu toma lo de Cristo, como dice Juan 14:16. Toma lo de Cristo y nos hace saber. Todo lo que Cristo conquistó en la cruz nos los hace saber. Que en 1 Corintios 2 dice que nosotros, Dios nos dio el Espíritu para conocer todo lo que nos fue concedido. ¿Y saben qué nos fue concedido? La victoria de Cristo a nuestra carne. Colosenses 2:11 dice claritamente también. Colosenses 2:11 dice que Cristo en la cruz echó de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Allí en la cruz, cuando Cristo estaba muriendo en su cuerpo, nosotros también estábamos muriendo y Él echó de nosotros ese cuerpo pecaminoso de una vez por todas. De tal manera que eso ya es viejo, el viejo hombre. Y ahora tenemos el nuevo hombre. El viejo quedó viejo. Ahora ya existe el nuevo. Por eso ahora podemos vivir, vestirnos del nuevo. Porque lo viejo ya quedó. En el siglo consumado ya no existe más.
Y ese siglo está ahora en esta época interconectado con este siglo. Y solamente si dependemos del siglo ese futurista, podemos vencer, podemos vivir de acuerdo a lo que ya somos en el siglo consumado. Ahí cuando Cristo murió en la cruz, entramos en el siglo consumado. Porque Cristo es primicias de la nueva criatura, la nueva creación. Cristo es el primero que entró en el siglo consumado. Él resucitó y tiene un cuerpo encima glorificado ya. Nosotros en el aspecto espiritual y no de una manera completa, pero ya tenemos ahí eso por el Espíritu que vive en nuestros corazones en este presente siglo. Saboreamos el siglo venidero. Tenemos poderes del siglo venidero. Y allí cuando Cristo murió en la cruz fue que pasó eso. Dios creó una nueva creación. Allí ya no tenemos más pasiones pecaminosas y por eso estamos sentados en los lugares celestiales. Allí no entra 0,00001% de pecado. Si estamos sentados en los lugares celestiales, como Pablo lo dice en Efesios 1:4, es porque estamos ceros, limpios y con toda la justicia del Hijo de Dios. Inclusive en un estatus mucho mayor que los ángeles. Todo por la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Y aquí, claro, en la práctica, en este presente, como les dije, hay esa interposición. Los teólogos lo llaman, acá estamos en el ya, que representa en el siglo consumado, en el ya, pero todavía no. Todavía estamos viviendo en este presente siglo. Esta época es el ya, pero todavía no. Por eso un cristiano lucha con la carne. Por eso el cristiano a veces peca. Porque estamos en el ya, pero todavía no. Pero estamos en el ya y por eso tenemos victoria cuando luchamos, cuando creemos. Pero claro, no siempre vamos a vencer. Va a ser un progreso. Pero la orden sigue siendo dada. Apropiate del siglo venidero. Andad en el Espíritu que trae lo nuevo. Trae eso de que ahora todas las cosas son hechas nuevas. El siglo consumado es ese. Vos ves todo nuevo ahora en el siglo consumado. Y Pablo dice que cuando vos crees, traes eso ahora. El Espíritu es algo celestial. Cristo, el que está ya en el siglo consumado, vive en tu corazón y Él te guía en este presente. Hermanos, solo así se puede andar en contra lo que produce este presente siglo. Solo así se puede vencer a los deseos de tu carne no regenerada, a los restos de tu carne de este presente siglo. Solo andando en lo de arriba. Eso es andar en lo celestial, en el Espíritu. Por lo tanto, Gálatas 5:25 dice, el siguiente versículo: si vivimos entonces por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El andar aquí, el orden de andar, no es el mismo que en el versículo 16 en griego. Aquí se refiere a algo más específico. El andar aquí es un término militar, que se refería cuando un militar andaba en la línea de la marcha de otros. El otro hacía así en la línea, él también tenía que hacer así. Nosotros acá dice que tenemos que andar así, en lo que el Espíritu nos guía, así, andar bajo el Espíritu, andar en la marcha. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por el Espíritu ahora. Por lo tanto tenemos que obedecer a eso, si no vamos a ir de cara al pecado. ¿Y cómo andar en el Espíritu? Como yo ya les anduve diciendo. Fe en Cristo. Fe en que Cristo ya venció a tu pecado en la cruz. Encima, estás tan identificado con lo que Cristo hizo que el pasaje dice que vos crucificaste allí, en el pasado. Pero, hermano, los hermanos de Galacia comenzaron así su vida cristiana por el Espíritu. Pablo dice, empezaron corriendo bien. Podríamos decirle que empezaron marchando bien, así siguiendo lo que decía su fila. Cuando cantaba ahí,
todos son soldados. Ellos también, todos son soldados. Ellos comenzaron haciendo bien todo, pero de repente empezaron a podríamos decirle, desentonar ahí. Empezaron a cantar mal también y a caminar mal también. También se desintonizaron. ¿Y qué dice Gálatas 3:5? Ellos, habiendo comenzado por el Espíritu, quisieron perfeccionarse por sus propias obras, no por el Espíritu que les comunica el secreto de la victoria, los secretos futuristas, la crema de la crema que te puede hacer vivir aquí de una manera aventajada. Quisieron vivir no por el Espíritu, quisieron seguir las obras de Dios, las obras de la ley, por sus propias fuerzas, creyendo que yo puedo, soy capo, yo soy muy fuerte. Pero ¿qué dice Dios? Lo más fuerte del hombre no es nada comparado a lo que es Dios. ¿Por qué? Porque aún lo débil de Dios es mucho más fuerte que lo fuerte del yo. El Espíritu es Dios y te va a hacer actuar en base a lo que Él hizo en la cruz por medio de Cristo, muriendo, matando tus pecados. Y por eso ahora el Espíritu te puede hacer vencer al pecado, en base a lo que Cristo ya consumó en la cruz. Y vos, creyendo en la obra de Cristo en la cruz, podés andar en el Espíritu, hermanos. No por las obras de la ley, sino por la fe, como dice el libro de Gálatas. Pues también Colosenses dice, de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad así también. De la misma manera que ustedes recibieron al Señor Jesucristo. ¿Y cómo recibieron al Señor Jesucristo, dice Gálatas? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe en la obra de Cristo? El oír con fe en la obra de Cristo. Así creí, así el Espíritu vino. Y Colosenses dice, así andad en Él entonces. De la misma manera. Por tanto, hermanos, esto nos hará vencer al pecado, al andar en el Espíritu y no en la carne. Por eso también Pablo exhorta en el versículo siguiente, el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos hagamos, yo puedo, yo soy el mejor, mirá, yo hice mejor esta obra que me mandó Pacheco que vos, fulano de tal. Eso es vanagloria, que no sirve de nada. Y luego empiezan a irritarse. Esto es lo que le estaba pasando a estos orgullosos de Galacia, estos insensatos. Empiezan a irritarse. Luego envidiándose. Mirá qué obra que hizo. Yo le voy a ganar. Yo me voy a destacar mejor cantando más fuerte el otro domingo. No digo que esto pase acá. Estoy inventando algo. Puede pasar cualquier cosa de esta cuando uno anda en la carne y no en el Espíritu. Luego empieza a envidiar a otro. Pero solo se puede cumplir este mandato de no hacerse vanaglorioso andando en el Espíritu. Y solo el que anda en el Espíritu puede obedecer las cosas realmente. Esa es la cruda verdad. Hermano, entonces entender y vivir lo que dice este pasaje es vital, como le dije al comienzo de la predicación. Cuando el creyente desobedece es que no andó en el Espíritu y por lo tanto vienen las desgracias, no la gracia de Dios, sino la desgracia. No importa si sabe mucho teóricamente de la Biblia, no importa si tuvo un doctorado en teología, no importa todo lo que aprendió en su vida del pastorado. Yo ya tengo todo dominado, hasta hizo un libro de cómo vivir en este aspecto, hay que ser así, comportarse bien, o si no, esta gente te va a criticar aquí, vos tenés... sí, pero yo viví 20 años, soy el mejor, sé mucho de la Biblia. No importa, si no anda conociendo bien la gracia, la libertad, si no anda
creciendo en el conocimiento espiritual de lo que Él es en Cristo, va a caer. Y muchos caen. Pero si la persona, el creyente, crece en ese conocimiento espiritual de la gracia de Dios, de esa libertad, va a estar cada vez más anonadado por eso y va a querer afirmarse más, va a querer arraigarse más como un tornillo en la gracia de Dios, y va a ser más difícil sacar ese tornillo porque está bien atornillado. Cuando está bien arraigado el árbol, la raíz, va a ser más difícil sacar. Cuando crece más en el conocimiento de la gracia de Dios, va a ser más difícil. Pero el que no se deleita en la gracia, en la libertad de Dios, sino que solo quiere vivir por la regla del haz esto, seguí este librito, conoce todo lo que hiciste en tu vida y aplícalo a la pura obediencia de un soldado raso, pierde la guía de Dios. Y al diablo ya se le engrandecen las pupilas así. Y dice, uno más que va a traer desgracias al reino de Dios. ¿Cuántos ya han caído como los de Galacia, hermanos, de la gracia? Que ese no sea el caso de algunos de esta iglesia, que ese no sea el caso de mi caso. Y yo creo, como yo estoy seguro que yo voy a seguir anonadado por la gracia de Dios, que ustedes también. Ese es mi deseo. Pero cada uno tiene que tener ese deseo para afirmarse más en Cristo y decir, no me saquen de Cristo, yo estoy firme. Quiero crecer en Cristo. Cada uno tiene que tener ese deseo. Eso es lo ideal. Porque Pablo decía, estad firmes en la libertad. Estate firme, cree la libertad. Hermanos, tenemos que anhelar cada vez más las grandes riquezas que se encuentran ya en el siglo consumado, que por fe ahora esas riquezas desembocan en este presente siglo, y de una manera mucho más gloriosa y grandiosa de lo que vos pensás, pedís o te imaginás. Es más glorioso aún, porque el Dios tiene riquezas impresionantes y más deleitables de lo que te imaginás. Como dice un salmo, hay delicias a tu diestra. Así, hermanos, cada vez andaremos más mostrando la era futurista por medio del Espíritu en este presente. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad, Señor, que tuvimos de entender más tu gracia, y queremos ser más anonadados y crecer en esta gracia de la libertad para poder andar en el Espíritu, libres y vencer al pecado. Porque, Señor, creemos que solo tú lo hiciste en la cruz, tú venciste y nos diste, Señor, el privilegio de aún decir que nosotros crucificamos ahí en ti a todos ya, y estamos en el siglo venidero, porque como dice Gálatas 1:4, vos nos veniste a rescatar de este siglo presente, y así experimentamos los poderes del siglo venidero, pero experimentamos las riquezas de la nueva creación que tú ya estás experimentando, Jesús, en su plenitud, porque tú ya resucitaste y aún tenés un cuerpo también glorificado, no solo en el sentido espiritual que estás sentado ahora en la diestra del Padre con nosotros, sino que tú ya tienes un cuerpo glorificado. Y nosotros, porque estamos en este ya, todavía no tenemos este cuerpo glorificado, pero tenemos la certeza que lo tendremos, porque tú hiciste una obra eficaz y no a medias, Señor. Aún creemos por eso que tú nos vas a perfeccionar aquí por el Espíritu, Señor. Porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. No tenemos confianza en la carne, como dice Filipenses 3. Sino servimos en el Espíritu y no siguiendo a esos de la circuncisión, esos perros que Pablo dice en Filipenses 3. Si no servimos en el Espíritu, no teniendo confianza en la carne, yo soy hebreo de los hebreos, yo irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. No, Señor, tenemos confianza en tu obra, en ti, que nos haces hacer todo de gracia. Y queremos estar más anonadados de esto, Señor, para andar en el Espíritu, Señor. Y no
en el mal, Señor, que trae tantas desgracias como estuvimos viendo aquí, Señor, y que los incrédulos están inmersos en eso, Señor. Pero gracias, Señor, porque podemos vivir en el Espíritu. Te pido, Señor, por cada hermano que está luchando su vida aquí contra el pecado, Señor, que esté firme en ti, Señor, cada vez más, humilde como un niño, apropiándose de tu regalo para poder vencer, porque sabemos que el diablo está como león rugiente andando alrededor para hacer que un cristiano viva infeliz y para que ese cristiano luego así haga dudar a otros de que la vida cristiana es grandiosa o no. El diablo quiere destruir a los hijos de Dios porque sabe que así es eficaz su obra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes cada vez más al creer cada vez más en tu gran libertad. En nombre de Cristo Jesús. Amén.